Tolstoy, Unamuno y el existencialismo cristiano. Un ensayo de Anna Hamling, Universidad de Nuevo Brunswick. Resumen. Las obras de Tolstoy y de Unamuno han sido estudiadas y conocidas y estimadas en el ámbito de la literatura mundial, tanto por el público como por los críticos literarios. Los dos grandes escritores de las letras universales son agitadores de espíritus y apóstoles de un cristianismo renovado. Los dos convergen en el concepto de la fe viva, estimulada por la duda y apoyada en el amor a Dios a través de Jesucristo. En el presente estudio se analizan algunas analogías y convergencias en cuanto al existencialismo cristiano en el pensamiento religioso de ambos escritores a través de una selección de los ensayos de tema religioso. En una carta a Federico Urales, seudónimo, como se sabe, del anarquista Monsi, Unamuno escribe: el anarquismo de un Ibsen me es simpático y aún el de Kierkegaard, el poderoso pensador danés de quien ante todo se han nutrido Ibsen y Tolstoy, probablemente tomando en cuenta estas palabras de Unamuno. Cerezo Galán comenta que la crisis religiosa le aleja a Unamuno de la observancia socialista, disponiéndole hacia el anarquismo, y que en esta reconversión actúan la influencia de Kierkegaard y en la forma dilemática con paradojas y contrastes, el de Brand de Ibsen en el dilema de todo o nada, a cuyo carácter agónico se aúna el espíritu de cruzada pacifista de Tolstoy. De la cita de Unamuno es útil para nuestro trabajo el que Unamuno vincule a Kierkegaard con Tolstoy. Las inquietudes existenciales de Tolstoy no se aplacaron, como ya se ha dicho, ni con la intensa lectura, traducción, interpretación y seguimiento de los evangelios. Unamuno ha sabido darse cuenta directa o intuitivamente de la angustia interior de Tolstoy, según se ve en esta cita de un artículo, El Tolstoy de Gorky. Pero es que Tolstoy no era acaso sino un desesperado del cristianismo, un espíritu torturado que quería creer sin lograrlo y que no se consolaba de haber perdido la fe ingenua de sus primeros años, y tanto más cuanto más viejo se hacía. No extraña que Unamuno considerara a Tolstoy un alma afín, uno de los preocupados como Kierkegaard, creador de la teología dialéctica de las distintas corrientes existencialistas y punto de partida de la filosofía antropológica individualista, que tiene en Tolstoy y Unamuno dos exponentes destacados. No nos consta que haya un estudio como el ejemplar de Collado, Unamuno y Kierkegaard, que compare el sistema del teólogo danés con el de Tolstoy, cuya obra ingente requería, por cierto, años de trabajo intenso para extraer y delinear en toda su entereza el sistema filosófico antropológico allí encerrado. El pensamiento religioso de Tolstoy y Unamuno
se sitúa en el existencialismo cristiano, en el sentido de que ambos plantean el problema de la vida ante la eternidad de una forma personal y conflictiva, pero regidos por la enseñanza de los evangelios. La aportación de Unamuno al existencialismo de nuestro siglo es reconocida, aunque quizás no tanto cuanto debiera ser. Su persistente ahondar en los temas de la conciencia, de la subconsciencia, de la personalidad, de la angustia, de la muerte, de la inmortalidad y de la nada, anteceden los análisis de los reconocidos filósofos existencialistas Heidegger, Bober, Jasper y Sartre. En este contexto, cabe recordar la afirmación de Cerezo Galán: es preciso reivindicar para el pensamiento de Unamuno una forma genuina de filosofía, aunque en abierta ruptura con el modo racionalista de la tradición. Agrega que se debe a Dilthey el haber visto claramente que en épocas de crisis la filosofía se divide en analítica de la ciencia y analítica de la vida, y que esta segunda adopta la forma de un pensamiento libre. Incluso los ensayos breves como La fe o Nicodemo de el fariseo, o los artículos como Mi religión, escritos a abuela pluma para La Nación, son componentes de un sistema interior que surte de su actitud ante la vida, al igual que habían surgido de la angustia de Kierkegaard y de Tolstoy, y mucho antes de Pascal, los cuales, pese a la diferencia de estilo, expresaban su congoja de una forma directa. Para este apartado hemos espigado unos pasajes con el propósito de indicar otras convergencias entre los dos escritores, enfocadas más bien en categorías psicológicas que comentaremos desde una premisa limitada a su actitud existencial, sin ninguna pretensión por nuestra parte de poder hablar propiamente del existencialismo de Tolstoy ni del de Unamuno, aunque sí cabe dar una definición de tal filosofía. El existencialismo es una filosofía vital que tiene raíces en la profundidad de la vida interior de cada individuo, de las emociones, del sufrimiento y de la razón. En esta filosofía se da cabal importancia al ser humano que vive y se mueve dentro de contradicciones y conflictos, no dentro de un sistema racional. Kuhn, 90. Esta definición amplía, esta definición amplia nos servirá para situar las convergencias en el pensamiento religioso de ambos autores, y también para destacar ciertas similitudes entre el pensamiento de Unamuno y el de Kierkegaard, que tan hondamente meditó el valor positivo del sufrimiento en la lucha entre la razón y el ansia de creer. Conflictos. Ambos autores toman en cuenta la vida del hombre concreto, hombre de carne y hueso, hombre que nace, sufre, vive angustiado y muere. Vivir es una cosa, conocerla es otra. Para los dos, el vivir y el conocer se necesitan mutuamente. Es la fe viva de la intuición contra la antivital de la razón. Tolstoy, Unamuno y su hermano espiritual Kierkegaard
rechazan el pensamiento de Hegel, que hizo famoso el aforismo: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Dice Unamuno que junto a él hay muchos que no están convencidos por Hegel y que creen que lo realmente real es irracional. Ni el sentimiento ni la razón logran dominio del hombre, por eso sufre la desesperación sentimental y el escepticismo racional. El sufrimiento es el elemento revelador de la vida. El progreso y la ciencia ignoran el problema existencial de la vida humana. La razón mata la vida. El concepto de la verdad tiene base en la vida misma. La verdad consiste en elevar nuestra vida espiritual a un principio activo, vigente, del que surta la fe viva, dice Unamuno. Para ambos autores, pues, la facultad de la razón, la inteligencia, no abre sino que obstruye el camino de la fe. Para hombres dotados de inteligencia, la experiencia religiosa consiste en una lucha constante que quiere anular la razón para llegar a sentir la fe sencilla, vivirla sin necesidad de comprenderla. En los momentos más críticos, los dos autores quieren volver a la fe sencilla de la niñez. La niñez y la fe se hacen sinónimos. El hombre percibe el retorno a la fe de la niñez como un estado ideal de la existencia, pues la vuelta a lo interior del niño y del hombre, pues la vuelta a lo interior del niño y del hombre sencillo se convierte en una poetización del gozo perdido. La vida del cristiano se convierte en una tarea, en un esfuerzo, en una lucha del individuo consigo mismo frente a la razón, la contradicción, el absurdo. La anulación del tiempo terrenal es una ilusión. En la vida no se anda el camino ya andado. Por consiguiente, la lucha, el sentimiento de la angustia persiste. Dice Unamuno que sobre el conflicto mismo hay que fundar una moral de batalla, y la religión hay que Dice Unamuno que sobre el conflicto mismo hay que fundar una moral de batalla, y la religión hay que fundar sobre esa moral. Y es como habitar una casa que se está destruyendo de continuo y a la que de continuo hay que restablecer. La duda, el sufrimiento y la autenticidad. Según el pensador existencialista, la condición humana se revela a través del sentimiento del hombre. El existencialista crea valores que le halagan la vida más intensa y digna de vivir. Rechaza la fama, los bienes, el prestigio social, pero se involucra totalmente en la lucha diaria y en un nivel interior de la vida. Es, ya se sabe, la postura agónica de la que surte la duda. Más adelante vamos a citar algunos pasajes de los escritos de Tolstoy y Unamuno en los que se ve claramente la similitud de postura ante la duda como elemento esencial en el concepto de la fe viva. Según Tolstoy, no existe ningún creyente en la vida, no
que no experimente duda sobre la existencia de Dios. Estas dudas no hacen daño, sino que nos llevan a un mejor entendimiento de Dios. Si Dios se convierte en costumbre, uno cree en Él. Hay que sentir a Dios revelándonos su presencia para querer acercársele. Las dudas desasosiegan y atormentan y al mismo tiempo refuerzan la única señal que el ser humano, según Tolstoy, tiene de su nexo con la divinidad, el amor al prójimo. Durante toda la noche y por la mañana, como nunca antes, tenía dudas de todo, de Dios, de la verdad, del sentido de la vida. No podía creerme a mí mismo por haber tenido estos sentimientos. Solo esta mañana empecé a vivir de nuevo. Todo lo que me había pasado era un castigo por mis sentimientos negativos que sentía en los días anteriores. Y esto me parece extraño, pero es la verdad que el conocimiento de Dios solo se nos revela por medio del amor. El amor es el único método de conocerlo. En Unamuno, la duda, la incertidumbre es el factor que activa y refuerza el deseo de fe, como en Tolstoy. Pero hay que subrayar una diferencia significativa. A Unamuno le inquieta la duda de la perduración de la conciencia personal en el más allá. Quizás no sea exagerado decir que es uno de los temas dominantes del sentimiento. Las palabras que citamos a continuación nos recuerdan la dialéctica entre la finitud del ser humano y el anhelo de infinitud. A donde la razón me lleva es al escepticismo vital, pero aún a la negación vital, no ya a dudar, sino a negar que mi conciencia sobreviva a mi muerte. Unamuno nos da como ejemplo el episodio del Evangelio según San Marcos, que ensalza la virtud activa de la duda. Seguimos viendo que los evangelios son una constante fuente de inspiración. Creo, Señor, socorre a mi incredulidad. Esto podrá parecer una contradicción, pues si cree, si confía, ¿cómo es que pide al Señor que venga en socorro de su falta de confianza? Y sin embargo, esa contradicción es lo que da su más hondo valor humano a ese grito de las entrañas del padre del endemoniado, del sentimiento. Unamuno, el del sentimiento trágico de la vida, dice: agárrate siempre a la parte más soleada de la duda y trepa a la fe allende las formas de la fe. Llevar una vida auténtica es vivir las contradicciones suscitadas por la lucha entre la razón y el deseo de creer. La captación del pleno significado de este conflicto marca los momentos de una crisis espiritual. Tolstoy, en La Confesión, nos cuenta su despertar al sentido de la vida. Al igual, el diario último de Unamuno nos revela su angustia y sus titubeos. La crucifixión, el escándalo del cristianismo, como lo llama Unamuno, fue a la vez la revelación de lo divino del dolor, pues
Solo es divino lo que sufre. El dolor es la esencia de la vida en todos sus grados, desde la apariencial hasta la eterna congoja, la fuente del sentimiento trágico de la vida. La congoja surte de las dialécticas del ser y del no ser dentro de la conciencia, pues ser consciente es saberse limitado. Dialéctica del ser finito y del ser infinito, es decir, del todo y de la nada. En Unamuno, comenta Collado, la incertidumbre constante es una experiencia íntima, personal, causa de la tonalidad psíquica que es la congoja. La convergencia es evidente cuando se leen las palabras de Tolstoy acerca del sufrimiento al que había dado él mismo signo divino. A través del sufrimiento se renace a la vida espiritual. A partir de esos momentos dolorosos ante el misterio del más allá, los dos se entregaron ante el misterio del más allá a la búsqueda del significado de la vida inmediata, una búsqueda estribada en la actividad, en las obras, en un compromiso lleno de angustia y contradicciones, pero a la vez alentador de valores practicables en la vida cotidiana. Como dice Cerezo Galán, la verdad existencial o subjetiva solo acontece en la veracidad y coherencia de quien se sostiene en ella, como en un compromiso práctico que embarga toda su vida. Según el existencialista, el hombre que huye de la angustia, del sentimiento trágico de la vida, no vive auténticamente. Unamuno, al igual que Tolstoy, desenvolvió su existencia según el principio de la autenticidad, como se ha visto en los capítulos anteriores. Querer creer. Para Unamuno la fe es crear lo que no vemos. Es la conciencia de la vida en nuestro espíritu porque pocos vivos la tienen, si es que puede llamarse a esa vida suya. Tolstoy cuenta un proverbio que expresa su propio concepto de la fe. Según él, el alma del ser humano es la lámpara de Dios. El ser humano es un animal débil, pero cuando la luz de Dios se enciende en su alma, solo en las almas dotadas de la religión, el ser humano se convierte en el ser más fuerte del mundo. Esto ocurre porque lo que actúa en él no es su fuerza, sino la fuerza de Dios. ¿Qué es la religión? En mi religión, Unamuno declara que nadie ha logrado probar racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco su no existencia. Los razonamientos de los ateos me parecen una superficialidad y futileza mayores aún que los de sus contradictores. Y si creo en Dios, o por lo menos creo creer en Él, es ante todo porque quiero que Dios exista y después porque se me revela por vía cordial en el Evangelio y a través de Cristo y de la historia. Es cosa de corazón. La fe de Unamuno y Tolstoy es cuestión visceral y de voluntad, no de la razón. Creer es querer creer y querer
La fe de Unamuno y Tolstoy es cuestión visceral y de voluntad, no de la razón. Creer es querer creer, y querer en Dios ante todo y sobre todo es querer que le haya. Es la fe heroica de Don Quijote y Sancho Panza, una fe heroica basada en la incertidumbre, el uno vitalista sumergido en un escepticismo sentimental, el otro racionalista que duda de la razón. La fe, sin duda, ni la desesperación es una fe muerta. Fe teológica y fe dogmática. El del sentimiento, del sentimiento. Unamuno afirma que creer en Dios es anhelar que haya Dios y es, además, conducirse como si se existiera. También es vivir de ese anhelo porque de él o de hambre de divinidad surge la esperanza. De esta surge la fe y de la fe y la esperanza la caridad. La voluntad de creencia es otro punto en que convergen Kierkegaard, Tolstoy y Unamuno. Según Kierkegaard, esta voluntad depende de la libertad interior del ser humano, síntesis corpóreo-psíquica preordinada a ser espíritu. Según Kierkegaard, pero en Unamuno el voluntarismo es mucho más saliente porque encierra la voluntad de creencia en la perduración de la conciencia personal. En Tolstoy, la voluntad de creencia va siempre movida por el amor al prójimo, amor a la comunidad de los seres humanos, que forman una unidad con el Padre, fundamento de la vida. En el capítulo 10, religión, mitología y ultratumba y apocatástasis del sentimiento, Unamuno explora toda una concatenación de preguntas y respuestas hipotéticas en este asunto escatológico. Casi al final de este capítulo hay un pasaje que converge con la visión de Tolstoy. Da vuelta de todo a Dios, a la conciencia, para que Dios sea todo en todo. Y entre ello, todas las conciencias individuales, y tal como se dieron, se dan y se darán en sociedad y en solidaridad. Mas Unamuno vuelve otra vez a su obsesiva preocupación. Y el alma, mi alma, al menos anhela otra cosa, no absorción, no quietud, no paz, sino eterno acercarse sin llegar nunca, inacabable anhelo, eterna esperanza que eternamente se renueva sin acabarse de todo nunca. La fe. Ya hemos indicado más arriba la posibilidad de que Nicodemo, el fariseo, se haya escrito bajo la influencia inspiradora de Tolstoy, en el contexto de las categorías psíquicas del recuerdo de la fe de la niñez
recurre tanto en Tolstoy como en Unamuno, no solo como añoranza, sino como prueba de que el ser humano se siente ligado desde la niñez con un ente divino, después de que la ciencia le explicara que el ser humano no era sino una fortuna fortuita de concatenación de átomos, de que la vida no tenía sentido y que era perversa, después de que la desesperación le lleva al borde del suicidio. Es el recuerdo de la fe de la infancia el que le salva a Tolstoy. Unamuno, por su parte, dice que en los momentos de lucha interior, cuando bajo las pavesas de lo racional me levantaba el corazón, la sustancia de la cosa que se esperan, resucité mi niñez, buscando en mi corazón de niño la voz del Evangelio, porque no en vano fuimos niños, siendo el niño que llevamos todos dentro el justo que nos justifica. La semejanza de actitudes e inclinaciones tales como el deseo de volver a la fe de la infancia, la aniquilación del intelecto y la apreciación de la fe de la gente sencilla que basa sus creencias en la tradición de los evangelios, encierra en el pensamiento de los dos la diferenciación entre la fe viva, intuitiva, espontánea de la gente sencilla y la fe de las masas nutridas por los dogmas de la iglesia, la que Unamuno llama la fe del carbonero. Ambos elogian la fe espontánea del primitivo cristiano evangélico, pues es la que da finalidad a la vida. Es la fe del Cristo de los evangelios, la fe intrahistórica del pueblo. Como dice Unamuno en su diario íntimo, hace falta fe, fe robusta, fe inconmovible, y esta solo se saca del pueblo que nos rodea. Tiene que ser la suya, la de los demás, la de los sencillos. Dentro de esta fe existe otra, esa fe del carbonero ya mencionada. Aunque Tolstoy no le pone ningún nombre, los dos escritores se refieren al mismo concepto. La fe inauténtica, porque está convertida en fe dogmática, fe muerta sin espíritu. Todo lo expuesto de la fe viva, espontánea. La fe viva se convierte en fe muerta cuando empieza a citar la letra del dogma y del catecismo. La fe guiada por los curas que guían las masas en la fe del carbonero. Es la fe dormida, intolerante, la fe de la ortodoxia rusa y del catolicismo español. Lo que postulan los dos escritores es la fe espontánea individual, viva, que no siga ningún dogma de la iglesia, sino los evangelios. La enseñanza de Cristo es la fe basada en la moralidad y la ética de cada persona guiada por los evangelios. Así, para los dos, el cristianismo es una experiencia existencial y no doctrinal, escribe Unamuno en La Fe. En Cristo, en la divinidad de Cristo, en la divinidad del hombre por Cristo revelada, en que somos, nos movemos y vivimos en Dios, fe que nos estriba en las ideas, sino en Él.
no en una doctrina que representa, sino en la persona histórica, en el espíritu que vivía y vivifica y amaba. Las ideas no viven, ni vivifican, ni aman. El otro lugar afirma que Dios es espíritu y no idea, es amor y no dogma, es vida y no lógica. Todo lo que no sea entrega del corazón a esa confianza de la vida no es fe, aunque sea creencia. Y toda creencia termina en un crédito, en el suicidio o en la terrible fe del carbonero. El concepto de fe en Unamuno no permanece en esta tonalidad de confianza. Se intensifica y varía hincándose en la voluntad. La fe es, pues, sino potencia creativa, flor de la voluntad y su oficio, crear. La fe crea en cierto modo. Su objeto es Dios, el que se está creando a sí mismo de continuo en nosotros. Se identifica la fe con la esperanza. La fe es también la sustancia de la esperanza. En el concepto de la fe unamuniano, Cerezo Galán nota un eco de planteamiento paradójico de Kierkegaard, que define la fe como paradoja infinita, que a la vez que reconoce la imposibilidad, cree en lo absurdo. Y para el hombre, Kierkegaard, cuya vinculación con Dios es absoluta, el salto al vacío para recuperar del todo en Dios es posible. Para Unamuno no lo es. Para Tolstoy, el fundamento de la fe es la finalidad de la vida de la que surte la evaluación que ponemos en lo que importa y que nos salva espiritualmente de lo que corrompe. Agrega que la fe se inspira en la conciencia de nuestra inevitable ruina y de la única salvación posible. Tolstoy, inmerso en los estudios de los evangelios, los hace inspiración y guía de su vivir, pero su fe originó del temor de la nada. En este mismo temor Es este mismo temor el que origina el concepto de la fe viva en Unamuno. En otra obra, Tolstoy profundiza en este tema revelándonos algo del conflicto característico de la actitud existencialista, muy semejante al de Unamuno. Pondera que antes de que la fe exista, debe existir la inmortalidad, y para que la inmortalidad sea del ser humano, éste debe comprender que forma parte de algo inmortal, y para que pueda creer en la vida del espíritu que parte de algo inmortal, y para que pueda creer en la vida del espíritu que haber cumplido con esta vida terrenal, o sea, debe haber vivido bajo la ley de la razón. Pondera que antes de que la fe exista, debe existir la inmortalidad, y para que la inmortalidad sea del ser humano, éste debe comprender que forma parte de algo inmortal, y para que pueda creer en la vida del espíritu, tiene que haber cumplido con esta vida terrenal, o sea, debe haber vivido bajo la ley de la razón. La conciencia. La dialéctica existencial que se articula en las categorías temporalidad y eternidad, finitud e infinitud,
libertad y necesidad se forja en la conciencia del existir. Este planteamiento general del que surte un proceso continuo de autoverificación y de autenticidad comuna a Unamuno con Kierkegaard y Tolstoy. Para Kierkegaard, la existencia es en sí religiosa, ya que subsiste ante Dios, que es la infinita potenciación de la conciencia, cuya vinculación con Dios la hace eterna. Si la conciencia duda de este vínculo, fluctúa y se acongoja, como en el caso de Unamuno. Como categoría psicológica, la conciencia es la objetivización del sí mismo, síntesis corpóreo-psíquica por un lado y espíritu que establece la síntesis en el proceso de existir por el otro. La estructura de la conciencia, según la teoría de Tolstoy, también encierra un principio dual en el que el alma, que a veces se identifica con la vida interior o con un nivel alto de la conciencia, opera como el espíritu que tiende a lo infinito y a lo eterno. Básicamente integran la conciencia a un nivel bajo, el inconsciente, y un nivel alto, o sea, la conciencia espiritual, dado el hecho de que se refiere al nivel de la realidad. La conciencia espiritual, dado el hecho de que se refiere al nivel de la realidad verdadera que sobrepasa la noción del tiempo y del espacio. El primer nivel encierra el concepto de la conciencia espacial y temporal, lo que en efecto separa en el sentido físico al hombre del hombre y al hombre de Dios. El segundo nivel de la conciencia une lo que antes parecía inasequible. El ser humano ya no está limitado por el espacio y el tiempo, porque ha descubierto en sí el otro nivel de la conciencia, o sea, el poder divino, espiritual. Este poder ya no tiene limitación ni separación. En 1902, en otro diario, apunta su experiencia de esta teoría. Primero experimenté como nunca ante una viva conciencia de Dios en mí mismo y la divina vida del amor, y tuve un sentimiento de liberación y felicidad. Este estado duró una semana, empezó a debilitarse, y la novedad, lo hermoso de la conciencia de este sentimiento desapareció, pero lo que había quedado era un ascenso a otro nivel no muy alto del inconsciente, de todas formas más elevado en comparación con el estado inconsciente previo. Aquí haremos una pausa y continuaremos después de esta pausa. En, en este pasaje nos da además una indicación de distintos graduales y subniveles del inconsciente. Punto y aparte.